Mira, yo creo que esa cumbre, o ese cónclave, palabra que ahora ha estado muy presente en los medios, era necesario. Propiamente debió haberse dado hace mucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa La Mirada. Esta noche mi compañera Lizeth Selman está cumpliendo con otros compromisos profesionales, por eso no estará aquí, presento sus excusas. Como ustedes saben, el tema de Haití sigue desarrollándose como una amenaza para la República Dominicana. La República Dominicana, al ser un país con vecindad, limítrofe, geográficamente estamos al lado de ellos, somos los que cargamos con la mayor amenaza de lo que representa Haití para nosotros en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, en temas de seguridad, sobre todo en temas de seguridad, porque Haití no es un país. Haití no tiene gobierno, Haití no tiene autoridad, Haití es tierra de nadie, en Haití cualquiera anda armado y a través del poder que le dan esas armas o esos artefactos se constituyen en bandas, como están, la gran mayoría. Entonces, lamentablemente, esta situación está siendo una amenaza para nuestro país. La semana pasada, el presidente Abinader tuvo una cumbre con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina para analizar este tema, y nosotros hemos querido invitar hoy a una voz muy autorizada para hablar de este tema de Haití. El exdiputado y exministro de Energía y Minas, don Pelegrín Castillo, dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista, quien ha convertido el tema haitiano en un sacerdocio, tanto para él, para su familia, don Vincho Castillo, Vinicito, su hermano, toda su familia y toda la Fuerza Nacional Progresista. Voy a conversar con él y primero les recuerdo que a través de nuestro canal de WhatsApp ustedes pueden entrar en sintonía con nosotros y hacernos llegar cualquier pregunta, cualquier inquietud. 829-761-6773, 829-761-6773 y también a través de nuestras redes sociales @lamirada.tv y @lamirada_tv, tanto en Instagram como en X. Pelegrín, buenas noches, qué gran placer tenerte aquí con nosotros. Muy contento de encontrarme aquí en La Mirada. Primera vez que te tenemos aquí. Debutando aquí en La Mirada. Mirada. Claro que sí, claro que sí. Pelegrín, me gustaría empezar por la cumbre entre el presidente Abinader y los expresidentes Mejía, Fernández y Medina. ¿Qué te pareció esa cumbre? ¿Qué opinión te merece este encuentro que tuvieron los presidentes la semana pasada? Un hecho histórico, sin precedentes, en el Ministerio de Defensa. ¿Y qué entiendes tú que va a traer como consecuencia esta reunión? Mira, yo creo que esa cumbre, o ese cónclave, palabra que ahora ha estado muy presente en los medios, era necesario. Propiamente debió haberse dado hace mucho. Cuando mataron al presidente Moïse, hubo una convocatoria a Palacio de 32 organizaciones políticas que estuvieron oyendo las explicaciones del gobierno. ¿Tú participaste en ese diálogo? Sí, no, yo era presidente del foro permanente del partido político y convoqué, ayudé a la convocatoria para que tuvieran toda la fuerza. Pero después, ¿cómo que se diluyó eso? Todo el mundo participó ahí. ¿En principio? Y no fue el presidente Fernández ni el presidente Medina, pero hubo comisiones de los partidos. Hubo de alto nivel. Inclusive en Palacio se reunieron también. Ahí se acordó, oye esto, Víctor, que es importante conocer los antecedentes. Ahí se acordó emitir una declaración conjunta de todos los partidos, advirtiendo a la comunidad internacional de la gravedad de la crisis haitiana, mandando una señal de unidad nacional que es necesario en momentos así, sobre todo cuando uno sabe que hay toda una confabulación, una trama para trasvasar esa crisis a la República Dominicana. Y yo preparé el primer borrador. La declaración salió muy tardía y muy desvaída. Es decir, propiamente... Sí, pero después se diluyó el diálogo, propiamente no te diría que salió en 3 meses después. Que debió salir casi de inmediato. Pero se formó una comisión
por sugerencia de muchos de los participantes, que le diera seguimiento y definiera una agenda de posibles respuestas ante una emergencia nacional, ante una situación de peligro para la República Dominicana, porque se temía que la muerte, el asesinato del presidente Moïse desataron una lucha por el poder. Y como en efecto. Bueno, ahora, esa comisión estuvo sesionando en Palacio, en el Salón Los Trinitarios, oye sí, cómo es la cosa. En el Salón Los Trinitarios se reunió en 4 o 5 ocasiones. Habían básicamente los principales responsables de esta materia en los partidos mayores y una serie de partidos minoritarios. Partidos minoritarios que han estado vinculados al tema. Sí, yo recuerdo que estuvo Zorrillo Zuna, Elías Huesi, Quique Antún estuvo presente también. Entonces, ¿qué pasó en esa reunión? Por el Partido Reformista, en esa de 9, estaba Tácito. Ahí surgió algo que a mí me decepcionó, porque surgió un argumento de que no podían reunirse en Palacio, porque la reunión ese argumento surgió ahora también. Claro, por eso el presidente traslada la sede al Ministerio de Defensa. Por eso te hago los antecedentes, porque cuando plantearon el tema... Pero es que el Palacio no es de nadie, Pelegrín. No, el argumento que yo usé, le dije, miren, lo peor que puede pasar es que ustedes, que son fuerzas de oposición, que han estado en el gobierno, digan aquí como que no se puede venir a Palacio porque la gente va a tener una percepción de que el gobierno está dominando. Yo le dije, mire, el Palacio Nacional es símbolo, la casa de gobierno claro, del pueblo dominicano, de la nación dominicana. No es del PRM, no es de Luis Abinader, como no lo fue de ustedes. Y la prueba está en que ahora ustedes son oposición y estamos aquí. ¿Qué yo les sugerí en ese momento? Yo les sugerí, miren, vamos al Instituto Bartiano. Yo soy miembro de Número y estoy seguro que si este grupo de partidos le pide al Instituto Bartiano, no van a decir que no. Nos van a coger y así tenemos un sitio representativo. Y si no le gusta el instituto, entonces nos vamos a las universidades, buscamos... Pero no se volvieron a reunir, nunca se volvieron a reunir. Se dejó, se abandonó ese compromiso de elaborar, estoy hablando del año 2022. 22. Sí, hace 3 años. Sí. No, propiamente fue en el 21 cuando mataron a Moïse. A Moïse lo matan en el julio del 21 y las reuniones se hicieron a finales en el último trimestre del año 2021. Bueno, está bien, pero entonces no se volvieron a reunir más, pero ahora se reunieron. ¿Qué pasa? Antecedente. El presidente manda el tema al Consejo Económico y Social. Tampoco se reunieron. Antecedente. No. Se reunió 4 veces. Pero ahí estaban todos los actores del Consejo Económico y Social, algunos representantes del partido, incluso de los partidos mayoritarios, pero ahí había como una contradicción, porque había actores del propio gobierno como que no querían que estos temas de agenda internacional se discutieran en el Consejo Económico y Social, porque era discutir la crisis haitiana y la política del Estado frente a la crisis haitiana, para validarla, porque el objetivo era que el Consejo Económico y Social respaldara las posiciones oficiales del Estado sobre internacionalizar la solución a la crisis haitiana para evitar las consecuencias funestas que tendrían la imposición o la derivación de la crisis haitiana hacia República Dominicana. Entonces ahí se frustró ese esfuerzo. Y el Consejo Económico, y Social, lo tengo que decir, tampoco hizo, las organizaciones que estaban ahí, mucho esfuerzo para que este tema se discutiera. Y eso fue en el año 22, óyeme, eso fue en el año 22, porque ahí tenemos un rezago. Finalmente el presidente en el 23 convoca el Pacto Nacional. Y volvemos, porque yo ahí jugué también un papel proactivo,
tratando de comprometer a las fuerzas de oposición. Hablé con gente del comité político del PLD, hablé con el presidente Fernández. En ese momento primó el interés partidario. Estaba el tema de las elecciones, claro. Que fue un error, porque yo le expliqué al propio presidente Fernández, miren, si este tema lo convertimos en un tema de Estado, no importa la coyuntura electoral, con una posición unificada, nadie va a poder manipularlo, porque finalmente es una posición de todos. Pero entonces, Pelegrín, ¿qué te pareció la reunión que por fin se logró la semana pasada? La reunión es importante, era necesaria, pero, ojo, yo tengo una preocupación que la he expresado. Esa reunión se da precedida de otra discusión. Por suerte que el presidente Abinader se encargó de acotar, de limitar los alcances de la reunión y dijo, esta reunión no es para discutir políticas. Es informativa. Es informativa. Sin embargo, ya el presidente Mejía había dicho que había que impulsar un plan de regularización. Danilo Medina no tenía que decirlo porque él es el responsable del plan de regularización anterior, que fue todo un fracaso, un fiasco. Su gobierno, no él personalmente. Y el presidente Fernández rebotó el tema para el Consejo Económico y Social. Entonces, primó la posición del presidente Fernández. Y el presidente Abinader aprovechó que el presidente Fernández lo estaba remitiendo para allá y, como dicen en voleibol, un killing. Claro. Entonces, va para el Consejo Económico y Social. Yo tengo mis reservas con el Consejo Económico y Social. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay dos enfoques, que el otro día lo analizaba. Pelegrín Castillo tiene sus reservas con que este tema se discuta en el seno del Consejo Económico y Social. ¿Por qué? Porque en realidad aquí hay dos enfoques divergentes. Hay un enfoque operativo de la crisis, táctico, vamos a decir, para abordar las consecuencias inmediatas de la crisis en materia de migración, en materia laboral, en materia de seguridad. Bueno, ese es un enfoque, pero es un enfoque simplificado. Sobre el tema migratorio. Como si esto fuera un problema migratorio. ¿Y el otro? El otro enfoque es el enfoque estratégico, que es el enfoque que inicialmente asumió el presidente Abinader y su gobierno, y que lo convirtió propiamente en una doctrina de política de Estado. Que incluye el tema seguridad, el muro en la frontera, el tema migratorio, el tema económico con el mercado binacional. Cuando el presidente convoca al pacto, el 27 de febrero del 2023, fueron 28 partidos, fueron 12 universidades de mucho reconocimiento, de mucha proyección nacional. Faltaron algunas que reclamaron participar, que no la convocaron. Y estaba el núcleo de intelectuales más vinculado al tema. Lamentablemente, las fuerzas de oposición que no participaron en esa convocatoria previa, que no participaron en darle forma a la respuesta en el año 2021, en esta ocasión tampoco. Y ya había, bueno, es verdad que íbamos para unas elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Hay un pacto firmado que tiene, yo te diría, por mi experiencia, no está todo lo que debe estar ahí, pero yo te diría que las cuestiones fundamentales para encarar en el orden exterior y en el orden interno esa crisis están ahí. ¿Y entonces por qué tu reserva de que eso se conozca al seno del Consejo Económico y Social? Porque el CONET, los grupos empresariales en general, la Asociación de Industria, porque uno tiene muchos amigos, ¿qué es para ellos la prioridad? Que regularicen los empleados que ellos utilizan. El problema de la próxima cosecha, el problema de la Torre X, del proyecto tal, que la empresa constructora necesita. Óigame, señor, esto no es una crisis migratoria ni es un problema laboral, es una crisis internacional que tiene que ver, porque si no distinguimos los planos,
No podemos confundir. O sea, Pellegrini, ¿tú entiendes que hay una doble moral, que hay una hipocresía? No es doble moral. De que por un lado sí, tenemos que sacar a los haitianos que están aquí ilegal y por el otro lado sí, pero lo necesito para la construcción y para la agricultura. No, no es doble moral, es peor que eso. Es un tema de comprensión, de intelección del problema en los mismos sectores empresariales. Porque lo primero que deberían darse cuenta es que la coyuntura internacional es única para salirse de la trampa y sacar al país de la trampa en que está. Son ellos. Sin embargo, ellos o hicieron demasiados amarres con los grupos empresariales haitianos o con los poderes internacionales, o realmente estamos en presencia de una obsesión por el dominio insular, porque ese es el problema de fondo. Todo esto ha venido por un abordaje equivocado. Haití es un estado fallido, pero es una nación emblemática. Fíjate que hay contraste. Es una nación histórica emblemática que representa mucho para muchos sectores. Fíjate tanto, ¿qué tanto es eso? Que África, el presidente Ruto, va a proponer una resolución para declarar a Haití la sexta región de África. Ojo, eso es el principio, porque ellos eventualmente podrían extender eso a otras zonas del Caribe. Ahora, pero escúchame, aquí hay gente que vienen a programas de televisión y que escriben artículos criticando a los ilegales haitianos que están en nuestro territorio y sin embargo lo contratan como empleadas domésticas en su casa o como servicio de seguridad en los edificios donde viven o que trabajen con ellos en sus fincas o en sus empresas. Hay gente que no termina de entender. Tú tienes un estado fallido, que es zona de desastre ecológico, eso no lo discute nadie. Zona de desastre sanitario, eso no lo discute nadie. Narcoestado, el crimen organizado internacional tiene décadas y ahora más controlando el poder en Haití. Todas estas bandas tienen contratos. No, es resultado de eso. Óyeme. Entonces, narcotráfico y terrorismo. ¿Qué es lo peor, Víctor? Que es una nación que ha terminado siendo descartada. Es un pueblo que ha sido desahuciado. Sí, por la comunidad internacional. Por la comunidad internacional. Entonces, y quieren que nosotros nos chupemos ese cajuín. La comunidad internacional nos ha impuesto hace mucho, porque no es algo con que su actitud surgió de ahora, ignorar su... Vienen imponiéndonos un rol de Estado pivote, de Estado tapón. Sí. La irresponsabilidad de la comunidad internacional empuja la carga sobre nuestros hombros. Claro, porque le prometieron a los grupos hegemónicos locales que también iban a ser hegemónicos en la isla, en alianza con los empresarios y los empresarios de Haití. Sí, porque los empresarios, mientras tanto, solamente se preocupan o les interesa principalmente el desarrollo Víctor, de sus negocios. Se obsesionaron con la idea, pues esto me lo explicó un líder de la diáspora haitiana, de los más poderosos, de los más influyentes, en Washington, en un evento del Instituto de las Américas, donde el tema principal era la crisis de Venezuela, el tema del petróleo. Y yo, como especialista en la cuestión de energía, fui invitado y ahí me abordó ese personaje, que me voy a reservar el nombre, de la diáspora haitiana, y me dice, mira, es que nosotros estamos muy empeñados en avanzar en la agenda de unificación insular. Nos hemos reunido con los empresarios dominicanos, con los empresarios, nos hemos reunido con los cancilleres, porque eso fue en el 2009. Mira, eso que te estoy diciendo fue en el 2009. ¿Y cuál fue el detalle que a mí me llamó la atención? Bueno, ellos decían que había que unificarse porque en ese mismo momento la administración Obama, acuérdate que tú y yo... Sí, tú y yo fuimos testigos de excepción de la proclamación de Barack Obama como candidato presidencial del Partido Demócrata outdoors. Ojo. Que por primera vez se hizo Víctor, en muchos años, desde Kennedy, Víctor, fuera de un cerrado. Yo no sé si tú recuerdas este detalle, que creo que lo comentamos. Fuimos Jorge Fabio, tú y mientras yo. Y José Tomás y Vinicito. Mientras estaba... No, Vinicio no fue. Vinicio no fue. No fue José Tomás, tú, Jorge Fabio y yo. Entonces, oye lo llamativo de eso. En el evento
de Obama, a Obama le decían Barack Hussein Obama. Sí. Después que lo eligieron, nada más le decían Barack Obama. Eliminaron el Hussein. Sí. A mí me llamó la atención eso. Entonces, ¿qué pasa? Obama había empezado las negociaciones con Cuba para establecer relaciones con Cuba. Claro. Y aquí a los empresarios dominicanos se les dijo, mire, hay que estar listos para la apertura de Cuba con Estados Unidos, porque si nosotros no nos unificamos, y eso fue labor de Clinton, la secretaria Clinton, Bill Clinton. Si hubiese ganado ella en el 2016 la presidencia, adivina quién iba a ser el embajador de Estados Unidos en Cuba. Nuestro buen amigo Charles Rangel. Bueno, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Se quedó con el traje hecho, compadre. Ese problema estaba ahí planteado. La idea fue, mira, vamos a la unificación. Los grupos de aquí, y me lo explicó ese líder haitiano, me dijo, mira, Pelegrín, mire, Castillo, no tenía confianza para decirme Pelegrín, mire, el único problema que nosotros tenemos, porque él me estaba hablando como líder de la diáspora. Sí, pero tú no me has dicho todavía por qué que tú no quieres que se conozca en el Consejo Económico y Social, o por qué tienes tus reservas. ¿Por qué? Porque los empresarios de aquí no terminan de darse cuenta de que este tema amerita una respuesta radical de Estado que va a tener probablemente unos costos, pero también es una oportunidad para hacer unos cambios internos. O sea, tú entiendes que la clase empresarial dominicana va a, digamos, frenar o a condicionar la actitud radical que el gobierno y que nosotros como sociedad debemos tomar frente al tema de Ellos están presionando. Recuérdate que el plan de regularización se vino a firmar en octubre, se pudo haber firmado antes, y el tema central de discusión por lo que se retrasó la firma del pacto fue el tema del plan de regularización. Entonces, obviamente nosotros hemos dicho, miren, después de lo que ha pasado con el primer plan, con la situación que hay en Haití y con la situación internacional, es un suicidio, es un harakiri. Claro. Venir a plantear un plan de regularización nuevo que terminaría en otro fiasco como el anterior, porque fíjate, Víctor, de 280,000 que acudieron, apenas se pudieron registrar con expediente completo unos cuantos miles. Estoy hablando de 10,000, 15,000 personas. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, que es lo que explica el viceministro Juan Manuel Rosario con muchos detalles, porque hay que hacer un plan de regularización, hay que aplicar la ley. Las empresas que puedan necesitar tienen que aplicar los procedimientos legales, no pueden aspirar a que se adapte la ley y la Constitución a sus intereses, porque si nosotros sentamos el precedente, lo único que vamos a ejercer, a provocar, es un efecto llamada a que venga más migración, que no es migración, porque obviamente ahí yo quiero hablar de lo otro, que creo que fue lo que el presidente le trató a los expresidentes. Mira, el presidente yo creo que está consciente de que, y el canciller lo anticipó en su intervención, su última intervención en el Consejo de Seguridad, que la comunidad internacional, los actores, por distintas razones, están dejando que la crisis haitiana se vaya cocinando a fuego lento, pero con el propósito, por eso yo he denunciado y tengo elementos de juicio e informaciones de que se está preparando toda una manipulación, una trama para ellos lavarse las manos, escalar la crisis, óyeme, escalar la crisis en Haití. Y a nosotros que carguemos pesado, que sigamos cargando con cada vez más pesado. Métodos terroristas, porque se están empleando métodos terroristas, que es un crimen internacional muy peligroso, provocar un traslado forzado de poblaciones. Ya lo están logrando con más de 1 millón de haitianos que se está desplazando desde la zona metropolitana de Puerto Príncipe, no hacia el norte, sino
hacia el este. Una parte está yendo al Artibonito, pero ellos no van a la región norte, a Cabo Haitián, a Fort Liberté. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es que viene la parte peligrosa. En un momento dado, escalar la crisis y trasvasarla aquí. Y hay 3 señales muy claras. ¿Cuáles son? Mira, el senador Marco Rubio, actual secretario de Estado de los Estados Unidos, en abril del año pasado, denunció, no nos olvidemos eso, que en la administración Biden había sectores radicales que estaban procurando escalar la crisis haitiana para producir un traslado de 3 millones de haitianos al territorio nacional, y usó la palabra que me llamó mucho la atención, en un momento, es decir, en un momento de crisis. Y él denunciaba eso como un abuso, como como parte de una estrategia de la administración Biden. Criminal. O sea, lo denunciaba y eso llamó la atención. Mucha gente aquí no le quiso prestar atención a lo que significaba que el presidente del Comité de Relaciones de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos estuviera haciendo una denuncia de ese tipo. En el suelo del Congreso, del Senado. Entonces, ya nosotros habíamos estado en Washington. ¿Y qué nos dijeron a nosotros los representantes? Algunos representantes. Sí, fueron tú, Lila. No, en ese momento, sí, Lila estaba. Sí. ¿Qué nos dijeron en Washington? Nos dijeron, no confíen. Alguna gente que estaba... ¿En lo que dijo el senador Rubio? No, en la actitud que hay en el Departamento de Estado contra ustedes, porque están predispuestos. Y esa gente está maquinando. Sí, pero eso era parte de la política de Blinken como secretario de Estado. Rubio la administración demócrata, la administración de Biden, que ya sabemos que no estaba gobernando, ahora sabemos pero, Pellegrini, que no estaba gobernando. Para ir finalizando, yo sé que tú no quieres darle más importancia de la cuenta al tema de barbecue, porque, y yo coincido contigo en eso, el tema va mucho más allá. No focalicemos solamente en el tema de una persona cuando sabemos que esta crisis, pero el tipo la tiene. Mira, para que entendamos la crisis, ¿por qué surge barbecue? Bueno, porque cuando gana Donald Trump la primera vez. Sí, porque él se vende ahora como un Donald Trump haitiano. Cuando Donald Trump gana en el 16. En el 16 y toma posesión en el 17, una de sus primeras medidas fue cortarle el suministro de fondos a la ONU. Y especialmente, él sabía lo que había pasado en Haití en ocasión de la intervención de Clinton y de Hillary Clinton, de Bill Clinton y Hillary Clinton en Haití. Entonces corta la intervención cuestionando a la ONU de su papel en Haití y en otras partes del mundo. ¿Qué hace la ONU? Guterres y Mulet, que estaban ahí, bueno, retirar la MINUSTA. Entonces, ¿qué pasa? En Haití ya habían eliminado el ejército, que era el instrumento desde la fundación del Estado haitiano que tenía el control del espacio, del territorio de Haití, aún fuera con una violencia extrema, como en el caso de la dictadura de Duvalier, reforzado por un cuerpo de... Sí, Pellegrini, pero tú y yo sabemos que históricamente tanto Trujillo como Balaguer fortalecían por lo bajo o pactaban por lo bajo o alentaban por lo bajo tanto a Papa Doc como a Baby Doc, porque entendían que era mejor entenderse con alguien que estar como estamos ahora, que es tierra de nadie. No, Haití. claro, porque acuérdate que incluso Duvalier toma el poder y quien le da el apoyo decisivo en contra de la posición norteamericana. ¿Balaguer? No, en el 57. Ah, bueno, Trujillo, claro. Pero después pero Balaguer cogió esa seña y mantuvo esa misma línea. Balaguer sabía que era mejor entenderse con alguien que no tener a nadie con quien entenderse. ¿Qué pasó después cuando se da lo que se da, que termina, sí, ya nos vamos. Óyeme, terminan eliminando el ejército? En esta ocasión,
no había ejército. La policía de Haití. Eliminan el ejército porque entienden que Raúl Cedrá y que Guy Philippe cuando tumbaron a Aristides, pero ahora ¿cómo se llama? La medicina salió más cara que la enfermedad. Claro, la sala salió más cara que el chivo. Es que la Policía Nacional Haitiana no ha pasado nunca de 12.000 efectivos. Nunca ha tenido control. Entonces, tampoco. Retiran la MINUSTA, que nunca tuvo mandato ejecutivo. Tampoco. ¿Qué pasa? Ahí viene. Y tú me decías a mí que 100 kenianos van a controlar eso. No, es que esa misión que se formó finalmente, ¿se formó para qué? Para que fracasara. Esa misión no se formó para que... ¿Por qué Rusia, tenemos que irnos, por qué Rusia y China mantienen su actitud negativa y amenaza de veto ante cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para que las Naciones Unidas encabece y Estados Unidos encabecen una intervención militar en Haití? Los socios regionales de Rusia, China e Irán entienden que Estados Unidos se serviría con la cuchara grande. Que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los países del eje de la izquierda. De la izquierda, entienden que Estados Unidos armaría cabeza de playa ahí. Ellos no, es que hay tres grupos que están enfrentados. Mira, hay que entenderlo. Yo lo he estudiado y he tenido contacto con los tres grupos. Tengo que irme. Con los tres grupos, mira, para que estemos claros. Están los blancs, los poderosos, ricos, empresarios de Haití. Que están aquí la mayoría y en Miami. Bueno, ya están aquí con la crisis. Ahora, están también la diáspora que tienen sus agentes, sus representantes. Claude José es un actor político de ellos. Se alineó con ellos después de la muerte de Moïse. Guy Philippe lo mandaron para allá. ¿A qué? A organizar una alternativa. ¿Qué pasa? Están los grupos de izquierda, los grupos radicales que se reunieron en Hincha, Papayé en el 2019. ¿Y qué plantearon ellos? Ellos plantearon básicamente que ahí se necesitaba una revolución anti-norteamericana, anti-occidental, anti-europea, anti-Corecruz y de ñapa anti-dominicana. Ya te entendí. Entonces, ellos prefieren mantenerle la puerta cerrada a una solución si es a través de la llave de Estados Unidos para que Estados Unidos no pueda, digamos, beneficiarse más que ellos. Mientras tanto, seguimos nosotros cargando pesado. ¿Y qué? ¿Por qué Estados Unidos está embarazado con el tema? Porque tampoco le interesa. No. Le interesa. A los demócratas le interesa continuar con la crisis para trasladarlo para acá. Los republicanos, yo creo que ven los peligros, pero también ven que puede haber el interés de convertir toda la isla en un volcán de dos bocas, como dijo la declaración nacional de la crisis del 94, el volcán de dos bocas. Porque un volcán de dos bocas en este contexto que hay en el Caribe, en el Gran Caribe, y por eso yo escribí el libro Choque de Potencia en el Gran Caribe, ahí se explica todo esto. Óyeme, mira, Víctor, sería el factor que desestabilizaría la política norteamericana en su tercera frontera. Así es. En su tercera frontera. Ahora, ¿cuál es la otra fuerza que está actuando ahí? El crimen organizado transnacional. Tú ves toda esta droga que está llegando, que se ha escalado, que se ha disparado. Tiene que ver. Sí, pero también, Pellegrín, los republicanos no pueden desdecirse a sí mismos, sobre todo Trump, la administración Trump, de que República Dominicana tenga una política contrario a lo que ellos enarbolan frente a México y Canadá, sobre todo frente a México. Entonces, Donald Trump no puede decir, no queremos inmigración ilegal por la frontera por México, pero a República Dominicana que sí tenga inmigración ilegal por la frontera con Haití. No, pero el presidente en eso, yo creo que tomó una decisión muy importante, declarando a las bandas haitianas como grupos terroristas, porque en realidad estaba poniendo en evidencia, Estados Unidos está declarando grupos terroristas al Tren de Aragua. ¿Tú sabes cuándo Estados Unidos? Mira, Pellegrín. Y esta gente que están cometiendo actos terroristas todos los días, no lo declaran. Entonces, ¿Tú entiendes que han sido positivas las medidas anunciadas por el presidente Abinader? Esa medida obliga a Estados Unidos a tomar esa decisión. Tú sabes, para despedir, obliga porque Estados Unidos no está obligado, pero se dio cuenta del peligro
que representa tener te voy a decir algo más, una situación como esta. Te voy a decir algo más y lo voy a decir pidiendo excusas. No es que lo deseo, lógicamente, es algo que nunca quisiera que ocurriera, pero ojalá los Estados Unidos no quieran venir a imponerse en el tema de Haití, buscarle una solución al tema de Haití con la seriedad y con la fuerza militar que amerita, cuando por territorio haitiano le metan un atentado, le metan una situación que les afecte a ellos mismos sus intereses por no ponerle atención a ese problema, porque Haití no es un problema exclusivamente de República Dominicana. Si hay un país, óyeme Víctor, si hay un país en el mundo que sabe lo que es un Estado fallido, se llama Estados Unidos. Y el peligro de un Estado fallido se llama Estados Unidos. Es Estados Unidos. Así porque en el 11 de septiembre lo vivieron en carne propia. Lo vivieron en carne así propia. Es, entonces ellos tienen que darse cuenta de que tienen que cambiar el enfoque. Gracias, no solamente con respecto a Haití, con respecto a América Latina. Y lo que le pasó en Vietnam, y lo que le pasó en Corea, y lo que le pasó en Somalia. La táctica de los chinos. ¿Cuál es la táctica de los chinos en la región Gran Caribe? Demostrar que Estados Unidos no controla su región. Así es. Esa es su táctica. Así es. Señores, agradecemos al exdiputado y exministro de Energía y Minas, don Pelegrín Castillo, reconocido político, dirigente político dominicano. Gracias, Pelegrín, por estar aquí. Gracias por orientarnos y hacernos tu mirada con relación a este tema.